Buenas tardes, saludos desde Torrecilla de la Abadesa, en la provincia de Valladolid, un pueblo de apenas 300 habitantes y que, como la mayoría de los de Castilla y León, ve cómo poco a poco disminuye su población, pero además con una circunstancia añadida, que está luchando para evitar el cierre de la escuela pública. Su alcaldesa es María Sanz de Pablo. Muy buenas. Hola, buenos días. Cada vez hay menos pueblos, cada vez hay menos habitantes en los pueblos. ¿Es el caso también de Torrecilla? Exactamente, es un hecho general en todos los pueblos de Castilla. ¿De qué viven en este pueblo? Este pueblo es un pueblo eminentemente agrícola-ganadero, pero principalmente agrícola. El término municipal tiene aproximadamente una extensión de 2.725 hectáreas y aproximadamente un 40 o un 50% de estas hectáreas son de regadío. Son pivos y luego también pertenecemos a la comunidad de regantes de Tordesillas. Tordesillas está aproximadamente a 7 kilómetros. ¿Eso es bueno o malo para un pueblo de esta estructura? Yo lo veo muy positivo. El hecho de que Tordesillas como centro comarcal, como centro de salud médico, esté tan próximo, le da también mucha vida a este municipio. Y no solamente Tordesillas, sino también Valladolid, que le tenemos a 28 kilómetros, Zamora 60, Salamanca 80. Pero algunos pensarán que el estar tan cerca de algún municipio como el de Tordesillas, pues a lo mejor interesa más llevarles a clase a Tordesillas que no en la escuela que estamos viendo aquí al lado. Los padres, por supuesto, que son partidarios de que los niños se queden en el municipio. Aquí se viven sus propias costumbres, las de los abuelos, las de los padres, con su medio ambiente, con su familia. Entonces yo también lo veo algo positivo. Esta estructura recuerda un poco la de la mayoría de las escuelas de la mayoría de los pueblos de Castilla y León. 3 o 4 aulas, había mucha más población. Ahora mismo, ¿cuántos alumnos hay? En este momento hay 6 alumnos y para el año que viene marcharán a Tordesillas 4 alumnos. Quedan 3 y gracias a la medida que ha aprobado la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que para el próximo año va a haber 5, para dentro de 2 años va a haber 5, se van a mantener. Hay un requisito indispensable y es que ustedes también lo pidan. ¿Por qué piden que no se cierre esta escuela? En primer lugar, porque yo pienso que la escuela es un elemento vital e imprescindible en la vida de un pueblo. Los padres también así lo consideran y, como ya he dicho, que los niños estén en su propio ambiente, al lado de su familia, enriquece. Y es un elemento que enriquece también al propio municipio. ¿Teme que si se cerrase la escuela perderíais alguna familia, perderíais población, algún inmigrante que estuviese dispuesto a venir aquí elegiría otro pueblo con escuela? Pienso que no, porque hoy día los inmigrantes, que en su mayoría son rumanos, tienen ya establecido aquí su hábitat, han conseguido una casa, se están adaptando bien. Y cuando yo he hablado con los padres para proponerles el hecho de que si la escuela se cierra tendrían que marchar para Tordesillas, no para Torrelobatón, porque pertenecemos al CRA de Torrelobatón, ellos comunicaron y pidieron que, por favor, si la escuela se puede mantener, que se siga manteniendo. ¿Cuánto le cuesta al ayuntamiento mantener esta escuela? Es un elemento prioritario para nuestro ayuntamiento la educación, al igual que la sanidad. Todo lo que se invierta en educación es poco. Por lo tanto, en esta escuela, para mantenerla se han rehabilitado los baños, se han puesto persianas, ventanas, la calefacción, una buena calefacción con gasoil, la luz, el mantenimiento de limpieza, pero todo eso es poco siempre y cuando se mantengan estas escuelas. La educación, al igual que la sanidad, es prioridad y tiene un carácter prioritario. María Sanz, muchísimas gracias por recibirnos en su pueblo. Vamos a hablar ahora con los alumnos, con los profesores y con los responsables de la Consejería de Educación para ver cómo asimilan y asumen esta nueva medida que permitirá que esta escuela el próximo año, aunque solamente tenga 3 alumnos, se mantenga abierta. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues
28 centros de Castilla y León cuentan con 4 alumnos durante este curso, pero el próximo año habrá algunos que podrán cursar sus estudios con solamente 3 alumnos. Eso sí, se tienen que dar una serie de requisitos, y es el caso de este centro, que se encuentra en Torrecilla de la Abadesa, muy cerquita de Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Y está con nosotros, hoy hemos entrado en este aula donde estaban estudiando, nos han permitido entrar las cámaras de Castilla y León Televisión. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Hola, bien. ¿Por qué el próximo año no vais a continuar 6 alumnos aquí en este aula? Pues porque Guillermo, Kena y yo, que somos de sexto, al año que viene nos vamos al instituto. ¿Y os gusta que haya compañeros que tienen más años, menos años aquí en el aula? Sí. ¿Por qué? Pues porque podemos compartir actividades. ¿Y os ayudáis? ¿Ayudáis a los pequeños o...? Sí. Y bueno, eso va a suceder que para el año siguiente solamente haya 3 alumnos aquí. Y una de las circunstancias es que para el siguiente haya más de 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos va a haber dentro de 2 años, Gabriela? 5. ¿Y por qué va a haber 5 si para el año que viene va a haber solamente 3? Pues porque van a entrar mis hermanos más pequeños. ¿Vas a echar de menos cuando se vayan los compañeros que tienes al instituto? Pues sí. Bueno, pues este es uno de los ejemplos de uno de los colegios que cumplen esos requisitos que exige la Junta de Castilla y León si finalmente lo aprueban. Aunque el próximo año tengan 3 alumnos, el próximo año recuperarán 4, o en el caso de este centro, que serán 5. Vamos a comprobar si es bueno o es malo que haya tan pocos alumnos y si nos lo podemos permitir, si la Junta de Castilla y León se puede permitir que haya clases con tan pocos alumnos. Lo anunciaba el consejero de Educación en Alcañices, Zamora. Vamos a mantener escuelas en medio rural con 3 alumnos bajo ciertas condiciones. 3 que puedan convertirse en 4, en fin, ¿no? O sea que vamos a flexibilizar la regla de 4. Una flexibilización para la que hay que cumplir una serie de requisitos. Que ese año haya podido quedar en 3, pero que para años siguientes el padrón municipal nos demuestre que va a recuperar esa cifra, va a aumentar, y que además el propio ayuntamiento responsable luego pida que se mantenga o en su defecto que se cierre. Eso sí, los 3 matriculados tendrán que asistir de forma regular a las clases, si no, la unidad cerrará. Profesores y padres defienden la escuela rural basada en la cercanía y en la atención individualizada. Permite un trabajo muy adecuado y luego pues siempre hay el mayor que ayuda al pequeño, el pequeño que está muy satisfecho de que el mayor le explique, y es bonita la interacción que hacen. Cada vez hay menos población, la gente joven se marcha afuera y bueno, pues los padres, entre comillas, que vamos quedando aquí, pues queremos que los niños continúen en el pueblo. 28 centros rurales agrupados de Castilla y León cuentan este curso con solo 4 alumnos en sus aulas. La mitad se ubican en la provincia de León. El 70% de los centros educativos de la comunidad se encuentran en el medio rural. Yo creo que es sostenible, yo creo que es una apuesta además necesaria. Creemos que se puede asumir perfectamente por la Consejería de Educación, pero sí creemos que tiene que ir acompañada de otras medidas que ayuden a no despoblar la zona de Castilla y León y a consolidar las enseñanzas en la zona rural. La escuela rural es una de las señas de identidad del modelo educativo de Castilla y León. Gracias a la flexibilización de las condiciones, entre 5 y 10 centros rurales agrupados se salvarán del cierre. Bueno, vamos a dejar que los alumnos continúen con el día a día, con su clase, y vamos a hablar con los responsables. Ángela Garrido, muy buenas. Buenas tardes. Ella es la directora del Centro Rural Agrupado, del CRAE, de Torrelobatón, al que pertenece Torrecilla de la Abadesa. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre manejar un aula de 20 alumnos, que puede que sea lo normal, a un aula de 6, como este caso, incluso de 3, que va a ser el año que viene? Bueno, pues las diferencias sobre todo respecto al profesorado es la metodología, que es muy diferente porque aquí la organización, las programaciones, todo es muy individualizado, entonces se necesita enfocar de otra manera y bueno, adaptarse bien al entorno, a los niños, las familias,
Familias que yo creo que la relación también incluso entre los profesores y entre los propios alumnos que hemos comprobado hoy por la mañana, que son incluso familiares, aunque no lo sean. ¿Eso es bueno, eso es malo? Vamos, desde mi punto de vista como maestra es buenísimo, porque en realidad el cole es una gran familia, entonces, vamos, tendrá sus cosas malas, pero las ventajas son múltiples. Miguel Vega Santos, muy buenas. Es el director general de Política Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Bueno, ya se hablaba con 4 alumnos de que era una auténtica quijotada. Ir a 3 alumnos por clase, por profesor, no salirse del guión eso. Bueno, no sé si tanto una quijotada, en cualquier caso es una respuesta adaptada a las necesidades de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es eminentemente rural. Cuando hablamos de un modelo educativo de éxito, como lo reconocen los informes internacionales, en el fondo estamos hablando de un modelo de éxito educativo rural. Por tanto, algo tendrá que ver esta ratio mínima de 4 alumnos que ahora flexibilizamos a 3. Puede parecer que el próximo paso ya es una educación casi personalizada. Bueno, en cierta medida, 4 alumnos, como ha indicado Ángela, la directora, es una educación personalizada y esa es una de las claves del éxito. De hecho, algunas de las interpretaciones en torno al relativo o éxito de Castilla y León, reconocido por el informe PISA. Recuerdo cuando se publicaron los resultados, compañeros tuyos de los medios de comunicación, tanto locales, regionales o nacionales, intentaban buscar la clave del éxito en esta educación personalizada, combinando distintos cursos, distintas edades. Bueno, hemos invitado también a Natalia Barcala, muy buenas. Buenas tardes. Ella es orientadora y psicopedagoga, una profesional para un poco ver, seguramente que conoce mucha más información, muchos más estudios. Yo no sé si ella tiene hijos o si tuviese hijos, si le gustaría que cuando cursasen estos primeros años estuviesen con un profesor, con otros solo 3 compañeros, o que haya muchos más alumnos en un aula, con eso que dicen que, bueno, que cada cerebro es diferente, o sea que no lo sé. A ver, es una pregunta un poco complicada, pero evidentemente, o sea, todo no es blanco ni negro. Por ejemplo, yo pensando en las familias, porque sí que yo cuando trabajo, porque mi trabajo es bastante complicado, siempre me pongo en el otro lugar, no tengo hijos, en el lugar de las familias. Y precisamente, pues eso, pensando y más estos, o sea, a raíz de la decisión que se ha tomado ahora, pues yo pensaba, si yo tuviera hijos, la misma pregunta que me has hecho tú, y yo pensando en un niñito de 3, 4, incluso hasta 8 años, pues yo, por ejemplo, como madre, llevarlo a un centro cada día, recorrer, aquí tenemos la suerte que está, pues, Tordesillas a 9-10 kilómetros, pero no deja de ser un riesgo, un niño tan pequeño. Si tú me dices ya, pues niños, pues 9, pues como tiene Kenai o 12 años, pues hombre, a lo mejor ya sí que es otra opción lo que me planteo, pero sí que teniendo niños tan pequeños, en infantil, me parece que mantener la escuela abierta del pueblo, me parece que es para los padres, o sea, bastante seguridad, están súper protegidos. Luego profundizaremos un poco más en las ventajas y las desventajas, porque claro, habrá que hablar de las extraescolares, que también es más complicado hacerlas aquí. ¿Por qué todavía la Junta no ha aprobado esta opción de que para el año que viene con 3 alumnos se tiene que aprobar? Es una medida que ha anunciado el consejero Fernando Rey, pero que parece que va a salir adelante. ¿Por qué hace esa apuesta? Quiero decir, si ya estaba el límite en 4, decir, bueno, pues cuando son 3, son 3, tampoco tiene sentido seguir reduciendo y seguir reduciendo. Han hecho números, me imagino, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos centros se pueden quedar para el año que viene con 3 alumnos? Bueno, es pronto todavía, estamos en el mes de mayo, como has podido comprobar, normalmente cuando una unidad de 4 alumnos baja por debajo es porque salen alumnos de sexto. Estos alumnos todavía pueden repetir, puede haber incluso escolarizaciones extraordinarias. Digamos que la cifra final la conoceremos en septiembre, con el comienzo de curso, pero bueno, lógicamente hemos hecho nuestras estimaciones, estamos hablando en torno a 8 o 10 casos en toda la comunidad. No obstante, sí me gustaría señalar que existe un precedente ya desde el curso pasado,
a raíz de una unidad en la provincia de Burgos que se quedó con 3 alumnos, transcurrido el primer trimestre del curso, y ya flexibilizamos la ratio de 4 alumnos, de manera que en aquel momento sacamos una instrucción diciendo que aquellas unidades o localidades de CRA que tuvieran 4 alumnos y a lo largo del curso transcurrido el primer trimestre perdieran uno de ellos, bien por desplazamiento de la familia u otra circunstancia, los 3 alumnos permanecerían hasta final de curso. No tiene sentido que transcurrido el primer trimestre pues tuvieran que ir a otra localidad. Por tanto, ya existía ese precedente de flexibilización y ahora lo que venimos a flexibilizar, valga la redundancia, es siempre que haya expectativa de recuperar los 4. Los pueblos, yo soy de pueblo, siempre se dice que cuando la escuela se cierra algo se muere en el pueblo. Bien es cierto que aunque haya posibilidad de volverla a abrir por recuperar, ya es muy difícil porque ya las familias han cambiado, ya han llevado a sus 3 alumnos, a sus 3 hijos a otra localidad. Volver a reabrir la escuela, pues aunque existe la posibilidad legal, es muy difícil. Por tanto, siendo sensibles a esta circunstancia y siempre que se den las condiciones que el mismo consejero ya ha detallado, es decir, que haya expectativa de recuperar los 4 alumnos, por tanto estamos hablando de una medida excepcional y provisional, es decir, tiene que haber expectativa de 4 alumnos y lo reforzamos con que las familias lo soliciten y también el alcalde de la localidad. Esto no es algo... Habéis hablado, hemos estado antes con la alcaldesa, se tienen que hacer circunstancias de que, bueno, no creo que haya tampoco alcaldes que tengan esta circunstancia que se nieguen, ¿no?, a que continúe la clase abierta de la escuela del pueblo. No creo que se nieguen, pero es verdad que esta alcaldesa en particular ha luchado mucho porque la escuela siga en pie. Nos hemos reunido con la directora provincial y el inspector jefe, bueno, con el apoyo de nuestra inspectora también. En fin, ha movido muchísimo el tema y también las familias del pueblo que están muy involucradas en ello. Y yo creo que gracias a eso, pues hemos tocado ahí alguna fibra que nos ha hecho poder continuar el año que viene, porque lo dábamos por perdido, pero gracias a insistir. Estamos en un pueblo, hay otro problema mucho más grave, que es que haya 3 o 4 alumnos y es un tema de despoblación. La verdad es que los servicios al final son los que marcan cuando alguien decide irse a un sitio o irse a otro. Tener los mismos servicios, intentar tener los mismos servicios en un pueblo que en una ciudad es lo que hace que la gente no se mueva o pueda venir a los pueblos. ¿Es básico este servicio, el de que los niños pequeños, como usted decía, estén cerca de sus padres? ¿Es una condición que...? A ver, para mí es, bueno, como ha dicho Ángela también, y Miguel Ángel, bueno, perdón, Ángel, yo también soy del pueblo y sí que reconozco, pues eso, que cuando se cierra un recurso como es un colegio, pues es un recurso más. Sobre todo también antes me preguntabas el tema de los hijos. Yo evidentemente, pues por recursos, por situación, no vivo en un pueblo, pero si tuviera hijos, posiblemente por mi situación, porque mis padres están en el pueblo, ¿quién mejor que tus padres o incluso el pueblo? Porque es lo que tiene, un pueblo es como una gran familia, en el que tú puedas tener la confianza de que vas a dejar pues, a lo que más quieres en este mundo y que vas a tener la seguridad de que te lo van a proteger. La zona rural, pues tiene, claro, inconvenientes, claro que tiene muchos inconvenientes, recursos, pues estamos perdiendo escuelas, estamos perdiendo pues, centros de salud, estamos perdiendo muchos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes familia, obviamente, pues al final todo lo que hacemos es nos vamos a la zona, a ciudades, porque sabemos que tenemos más recursos, porque nos los están cerrando. Es verdad que, por ejemplo, en este caso, en este centro y tanto aquí como en Torrelobatón, el tema de que haya escuela en el pueblo es muy importante para las familias inmigrantes, porque ellos están mucho más seguros, evidentemente no son del pueblo de toda la vida, entonces el tener que transportar a sus hijos a otros centros donde no ven al profesor, donde no ven a los otros alumnos, es como que les da inseguridad. Y aquí, por ejemplo, en Torrecilla, yo creo que es un factor importante a tener en cuenta, igual que en Torrelobatón, y me imagino que en el resto de municipios igual. ¿Mira la Junta por el retrovisor pensando en la despoblación en una medida de estas características?
Lógicamente, no solo mira por el retrovisor, sino que es un poco la motivación. Sabemos que ha habido casos, localidades, que ante la amenaza del cierre de la escuela, pues familias se cambian su lugar de residencia, precisamente por lo que han comentado la directora y la orientadora, esa necesidad de seguridad, de conocer, de estar cerca del centro, de evitar desplazamientos. Pues bien, esto hace pues, que muchas familias cambien su lugar de residencia, condicionándolo a la escolarización de sus hijos. Por tanto, mantener la escuela en el medio rural, siempre decimos que contribuye a fijar población, al menos mantener la que existe. ¿Salen mejor preparados? Hablábamos al principio, pero ¿hay algún estudio que demuestre que verdaderamente esta educación casi personalizada, cuando ellos ahora dan el salto al instituto, o todo lo contrario? Quiero decir, el estar tan arropados a lo mejor por el profesor y luego estar en un aula de 20, ¿cómo es ese cambio y cuáles son las ventajas y las desventajas? Vale, pues te hablo, por ejemplo, de ventajas y luego también inconvenientes. Evidentemente, empezando por el inconveniente, por ejemplo, para poner pegas a la zona rural. El inconveniente que yo personalmente veo, porque yo sobre todo trabajo en la zona rural, pues cuando los niños de sexto, pues ahora que vas a tener que tienen que dar el salto al instituto, yo la primera, pues están aquí tan protegidos, los padres pues les da mucho miedo, yo como orientadora también, porque es como si dejaras a un niño tuyo al mundo del instituto, entonces ahí sí, les tienes demasiado protegidos. El conocimiento, pues tampoco creo que vayan peor preparados que los niños en general de la media que están en un Tordesillas, que es un cole más grande, porque la atención es individualizada. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, sobre todo con dificultades, que es un poco donde yo más me muevo, la atención que ellos tienen es mucho más directa. Tú no vas dejando al niño atrás, tú siempre le recoges. Por otra parte, los pequeños, los pequeños ponen el oído en las lecciones de los mayores. Si a ti te gusta la historia, pues pones el oído a historia de sexto. Los mayores te sirve repasar. O sea, tú estás dando ya fracciones, pero al compañero de al lado que está en primero o en tercero, por ejemplo, que están con las multiplicaciones, pues tú puedes bajar a repasar contenidos. Entonces, tampoco creo que los que nos hemos formado en una escuela rural vayamos excesivamente peor preparados que el... Y que haya hermanos, porque en otros colegios lo que se hace es intentar separarles, quiero decir, cuando coinciden o que son mellizos, les llevan en diferentes... Es decir, que coincidan pues de 4 alumnos, 2 hermanos con diferente edad. ¿Eso hay alguna directriz, algo que diga que también que favorezca o no? Es decir, porque también luego cuando van a casa y estudian, el pequeño escucha lo del mayor y... Hay otra vez lo mismo. Claro, aquí por ejemplo que son 6, pues sí que se dan las circunstancias que 2 hermanas, es lo único. O sea, normalmente es muy difícil que sean 4 o 3 hermanos y uno diferente, y entonces la variedad es menor. La ventaja otra vez, pues lo mismo. El inconveniente puede ser un poco que a lo mejor al tener a tu hermana en el aula llega un momento que es más fácil desconectar, porque dices, bueno, cuando llega a casa ya me lo comenta mi hermana, pero tampoco creo, eso es como todo. Antes comentabas la medida, hay veces que los mellizos por lo que sea les tienes que poner. Vamos por poner problemas, yo aquí hago de Pepito Grillo en el sentido de ver si eso es positivo o no es positivo. Las extraescolares, es verdad que cuando se está en una ciudad, en un sitio más grande, tienen la posibilidad de poder acceder a pues, academias de inglés, quien se lo pueda permitir, o incluso extraescolares, pues puede ser incluso también deportivas, es decir, no solamente eso. ¿Han mirado ustedes de alguna manera desde la Junta complementar esas extracurriculares en el horario de tarde para que no haya una desventaja, ya que se hace un esfuerzo en un punto que no sean desfavorecidos? Ese es el reto. Yo, antes de contestar a su pregunta, sí quería completar un poco la aportación de la escuela rural al modelo global. Es verdad, y el informe PISA nos dice que no hay diferencias en el rendimiento en el alumnado de Castilla y León entre el medio urbano y el medio rural. Pero es que además se da la circunstancia que por necesidad, y ya enlazando con su pregunta, por necesidad la escuela rural se ve obligada a dotar de ese acceso a los recursos que lo tiene más fácil el medio urbano. Y esto hace de la escuela rural sinónimo de escuela o de enseñanza innovadora.
La enseñanza en el medio rural, desde siempre, pero más ahora, lo hemos visto ya desde la disposición del aula, por ejemplo, es decir, tiene una serie de condicionantes, pero a la vez son facilitadores. Es, por tanto, una enseñanza muy innovadora. Hablar de escuela rural es hablar de innovación. Y, efectivamente, el tema está no solo en las extraescolares, sino también en las complementarias. Nosotros distinguimos las actividades complementarias al currículo que se desarrollan en la jornada lectiva. Por ejemplo, ir a un museo para ver in situ la explicación del aula. No es lo mismo ir desde un pueblo a Valladolid que el colegio que está al lado del museo. Movilizar a estos alumnos exige contratar un transporte, permisos, etcétera, etcétera. Y ya las extraescolares, pues también no hay tanta diversidad, cines, piscina, en fin. Por tanto, ese es el reto y estamos estudiando medidas que ayuden a enriquecer esta oferta de actividades complementarias o compensar a los centros en ese esfuerzo. De todas formas las tenemos, porque los CRAS como tal tenemos la posibilidad de ir a unos centros que se llaman CRIES, en los que los niños se juntan con otros centros en igualdad de condiciones, otros CRAS, y van a una ciudad en la que toda una semana lo que hacen es actividades típicas de ciudad, como ir al cine, ir a un museo, simplemente ir en este caso no hay metro, pero bueno, en el bus urbano, o actividades típicas de una ciudad. Entonces, por ahí, bueno, tenemos esa baza. Que se sigue trabajando. Sí, quiero añadir. Yo sí quería diferenciar el modelo urbano y el modelo rural. El modelo rural tiene este déficit o necesita de esta compensación en el acceso a los recursos, pero tiene identidad propia, y es nuestra identidad como Castilla y León. El modelo rural no tiene que imitar el modelo urbano, ni el modelo urbano el rural. Son modelos distintos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, como estamos aquí comentando, pero sí que responsabilidad pública, y ahí ese es para mí el concepto clave: garantizar el acceso a los servicios. El derecho a la educación es el mismo, o debe ser el mismo, vivas en una ciudad o en un pueblo. Y si en un pueblo el acceso a los recursos cuesta más, es obligación de la Administración de ponderar o suplementar vía gastos de funcionamiento, vía colaboración con las entidades locales, este acceso a los recursos. Estamos ya finalizando. Sí falta una pata que queríamos hablar. Los docentes. ¿Hay problemas para buscar docentes que den clase en los pueblos? Quiero decir, ¿está compensada económicamente el esfuerzo de que ellos se vengan de la ciudad o tengan que vivir en el pueblo? Porque, claro, los niños están con los padres, pero no nos podemos olvidar que una parte muy importante de la calidad de la enseñanza recae en la docencia, en los profesores. A ver, es verdad que, bueno, antes o después se encuentran los docentes que vienen a este tipo de centros, pero es verdad que cuesta más encontrar a gente que esté dispuesta a venir aquí de primeras, o sea, gente que lo pida como tal, hay poquita gente. ¿Por qué? Porque, claro, el trabajo es diferente, pero se puede decir que, claro, la programación, o sea, te lleva mucho más trabajo personal. O sea, tú como docente tienes que programar diariamente porque te tienes que adaptar a los, en este caso, por ejemplo, a los 6 niños que tienes. Entonces, claro, cada día cambian las circunstancias del entorno, del centro, del pueblo, de los niños. Entonces, claro, si tienes programado, por ejemplo, estudiar la suma y justo el niño que va a estudiar la suma no viene, ya tienes que cambiar toda tu programación. Y más si tienes actividades conjuntas, que es lo que solemos hacer en estos centros para ampliar conocimientos, pues aprovechamos a tener proyectos comunes y, claro, esos proyectos también llevan mucho tiempo personal, o sea, el trabajo como para los docentes es mayor. Bueno, mayor o diferente, por así decirlo. Económicamente, pues hombre, por ejemplo, en las itinerancias sí que nos compensan económicamente y también nos compensan con horario, que nos sacan de... Está sintiendo el director general diciendo, sí, los profesores, digamos que es una parte del esfuerzo que tiene que hacer la Junta ahí para que no falte. Lo ha apuntado muy bien la directora.
Por lo que hablábamos también antes del modelo rural y urbano, y esto está estudiado, el profesorado más joven, más dinámico, también el interino, se encuentra en el medio rural, y esto refuerza la idea que comentaba antes de escuela innovadora. A medida que tú o bien pasas a ser funcionario, con la experiencia vas ganando puntos para el concurso, pues si eres de ciudad, tu tendencia es ir a la ciudad. Por tanto, los puestos en el medio rural siempre son ocupados por personal interino o personal joven, más dinámico, más activo, en formación permanente del profesorado, lo comentábamos antes, participa en convocatorias, en fin. Y luego es verdad que supone un esfuerzo presupuestario para la Junta porque hay que compensar al profesorado. El director de Recursos Humanos nos suele recordar que las itinerancias son los pasillos del colegio en un CRA, ¿no? No sé si quieres añadir algo sobre los... me imagino que claro, se tienen que preparar también de una manera distinta los profesores que vienen a un centro como este. A ver, es que precisamente trabajar en la zona rural para los orientadores nos viene bien porque esa es la atención a la diversidad. Entonces, se nota cuando luego vas a coles grandes el profesor que viene de la zona rural, porque cuando entras en un aula de, pues vamos a poner 20, que incluso hay más, pues el profesor que siempre ha estado en una aula de 20 es más complicado explicarle la diversidad. Sin embargo, hay muchas veces que te dicen, no, si yo he trabajado en la zona rural, entonces ahí ya lo tienes ganado. Son pues un poquito lo que ellos decían, más dinámicos, comunidades de aprendizaje, trabajo cooperativo, muchas de estas cosas salen de la escuela rural. Pues no tenemos tiempo para más. No sé si el director general ya ha añadido a lo largo de este tiempo los resultados PISA, un informe que evalúa por igual a muchos países, a muchas comunidades. Si forma parte, está puesta por la escuela rural, esa diferenciación y esa mejora. No sé si el plus precisamente vienen de estas aulas y de estos alumnos que primero se forman en los pueblos y luego van a otros centros más grandes, pero sin duda de momento los resultados están ahí. Esa es una de las claves, no es la variable explicativa. Podríamos decir que las condiciones que se dan en la enseñanza en el medio rural son las que explican o podrían explicar los resultados PISA. Abstrayendo, podríamos decir que una buena puntuación en PISA viene de profesorado motivado, de enseñanza innovadora. En el caso de Castilla y León se da precisamente en el contexto rural. No podemos decir que la clave sea el medio rural, pero que sí en el medio rural se dan esos factores o variables que hacen que un sistema educativo sea de calidad. Pues muchísimas gracias a los tres, también a los profesores, a los alumnos de esta escuela de Torrecilla de la Abadesa, por habernos permitido entrar en sus clases. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Nosotros en Castilla y León Televisión estaremos muy pendientes precisamente si finalmente se cumple esa promesa de que para el año que viene haya centros que tengan solamente 3 alumnos, eso sí, con el objetivo de que para el siguiente recuperen los 4, como es el caso de este centro, sean 5 alumnos. Nos vamos, volvemos la próxima semana, pasen una buena semana hasta entonces.